Durante casi 20 años, un hombre recorrió España de punta a punta sin levantar sospechas. No tenía casa fija, no tenía trabajo estable, no tenía nada que lo conectara con un lugar concreto. Esa fue precisamente su mejor arma. Mientras la policía buscaba patrones, perfiles, conexiones entre víctimas, él simplemente seguía caminando. Se le atribuyen hasta 48 asesinatos. Solo se pudieron demostrar 7. Y aunque pasó casi 3 décadas en prisión, salió libre poco antes de morir. Esta es la historia de Manuel Delgado Villegas. España lo conoció como el arropiero. Para entender cómo un hombre llega a convertirse en el asesino más prolífico de la historia criminal española, hay que volver a Sevilla, a los años 30 y 40 del siglo pasado. Manuel Delgado Villegas nació en una familia ya marcada por la tragedia antes de que él llegara al mundo. Su padre había enviudado poco antes de su nacimiento y se volvió a casar. La nueva situación familiar no fue fácil para el pequeño Manuel ni para su hermana. Ambos quedaron al cuidado de su abuela en un ambiente que distintas investigaciones posteriores describirían como de maltrato físico constante. No hubo una infancia que pudiera servir de cimiento estable. No hubo una figura de autoridad que le enseñara límites, ni afecto que compensara la dureza del entorno. Lo que sí hubo, según reconstruyeron psiquiatras años después, fue una desconexión emocional cada vez más profunda con quienes lo rodeaban. A los 18 años, buscando quizás una salida, un destino, una estructura que su infancia nunca le dio, Manuel ingresó en la Legión Española. Y aquí es donde la historia da un giro que parece casi diseñado para el horror. En la Legión no solo encontró disciplina militar, aprendió una técnica de combate cuerpo a cuerpo que sin saberlo nadie en ese momento se convertiría en su firma como asesino. Un golpe seco, ejecutado con la mano abierta, directo al cuello. Un golpe pensado para neutralizar a un enemigo en combate. Manuel lo convertiría, años después, en su método para matar. Abandonó el ejército y comenzó una vida errante. Viajó por España, por Francia, por Italia, sin domicilio fijo, sin trabajo estable, rodeándose de los márgenes de la sociedad, vagabundos, prostitutas, ambientes de pobreza extrema, donde era fácil pasar desapercibido y todavía más fácil que una desaparición no levantara ninguna alarma. Fue precisamente ese estilo de vida nómada el que, durante años, le permitió hacer algo que parecía imposible: matar en una ciudad y desaparecer antes de que nadie conectara los puntos. Entre finales de los años 50 y mediados de los 70, España vivió, sin saberlo del todo, la cacería de un asesino que se movía como una sombra. Lo que hizo que el caso de Manuel Delgado Villegas fuera tan difícil de resolver no fue su sofisticación. No planeaba con precisión milimétrica como otros asesinos en serie que la historia recuerda. Su problema para la policía era justo el opuesto. No tenía ningún patrón reconocible. No elegía un tipo de víctima específico. Atacaba tanto a hombres como a mujeres. No se ceñía a una zona geográfica. Sus crímenes se repartían entre distintas provincias españolas, lo cual, en una época sin las bases de datos centralizadas ni la coordinación policial que existe hoy, significaba que un asesinato en Sevilla y otro en Cádiz podían investigarse de forma completamente independiente sin que ningún investigador llegara a sospechar que ambos casos compartían autor. Su modus operandi también variaba. A veces estrangulaba, a veces golpeaba con objetos contundentes, siempre con esa violencia directa y sin ningún intento de ocultar el cuerpo de forma elaborada. No firmaba sus crímenes, no dejaba mensajes, no buscaba reconocimiento. Simplemente mataba y se marchaba. Y hay un elemento más, quizás el más perturbador de todos. Distintas investigaciones posteriores señalan que Delgado Villegas practicaba necrofilia con algunas de sus víctimas.
es uno de los aspectos del caso que más impactó a los psiquiatras que lo evaluaron después, porque hablaba de una desconexión total con cualquier código moral o social reconocible. Durante años, su perfil errático fue, paradójicamente, su mejor escudo. Mientras los investigadores buscaban lógicas, motivos, conexiones, él se movía sin ninguna de esas cosas. No había un porqué que seguir. Solo había cuerpos que aparecían, aquí y allá, sin relación aparente entre sí. ¿Cómo se detiene a alguien que no sigue ningún patrón? La respuesta, en el caso de Manuel Delgado Villegas, no fue una gran operación policial coordinada ni un giro brillante de investigación criminal. Fue, en buena parte, su propia confesión. A lo largo de los años, Delgado Villegas fue detenido en distintas ocasiones por delitos menores, hurtos, alteraciones del orden, los típicos roces con la ley de alguien que vive al margen de cualquier estructura social estable. Y en algún momento de ese ir y venir entre comisarías y celdas, comenzó a hablar. Confesó. No todos los crímenes, no de una sola vez, pero sí lo suficiente como para que las autoridades comenzaran a atar cabos que durante años habían permanecido sueltos en informes separados de distintas provincias. El problema, para la justicia española de la época, fue que las confesiones de Delgado Villegas no siempre eran coherentes entre sí. A veces admitía crímenes que después parecía no recordar con exactitud. A veces daba detalles que no coincidían del todo con la escena del crimen real. Esto llevó a que se le sometiera a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Y ahí llegó el diagnóstico que marcaría el resto de su historia legal: esquizofrenia paranoide. El diagnóstico psiquiátrico de Manuel Delgado Villegas se convirtió en el punto central de todo el proceso judicial. Y aquí el caso plantea una de las preguntas más incómodas que puede hacerse cualquier sistema de justicia. ¿Qué hacemos con alguien que ha matado, posiblemente, a decenas de personas si su capacidad de discernir entre el bien y el mal estaba alterada por una enfermedad mental? La defensa se apoyó precisamente en este diagnóstico. La esquizofrenia paranoide, según los peritos que evaluaron a Delgado Villegas, limitaba su responsabilidad penal. Esto no significó que quedara libre de consecuencias, pero sí que el proceso penal no pudo aplicarse con la misma severidad que se aplicaría a alguien considerado plenamente capaz de sus actos. De los presuntos 48 asesinatos que distintas fuentes le atribuyen a lo largo de las 2 décadas en las que operó, la justicia solo pudo demostrar su autoría en 7 casos, con la solidez probatoria necesaria para una condena formal. Es uno de los datos más inquietantes de todo el caso. La diferencia entre lo que Manuel Delgado Villegas probablemente hizo y lo que el sistema judicial pudo, legalmente, demostrar que hizo. Una brecha de más de 40 vidas que quizás nunca tendrán justicia formal, solo la sospecha histórica que ha quedado documentada. Fue condenado y pasó en total 28 años en prisión. Manuel Delgado Villegas salió de prisión después de casi 3 décadas encerrado. El hombre que entró siendo joven salió siendo un anciano, con la salud deteriorada tras años de reclusión. No tuvo mucho tiempo de disfrutar esa libertad. Murió poco después de salir de la cárcel. Su historia quedó marcada como la del asesino en serie más prolífico, al menos en número de víctimas atribuidas, de la historia criminal española. Pero también como uno de los casos más complejos desde el punto de vista legal y psiquiátrico. Un hombre cuya enfermedad mental, cuya infancia de maltrato, cuyo entrenamiento militar convertido en arma, se combinaron en una tormenta que costó decenas de vidas y que el sistema de justicia de su época no estaba preparado para enfrentar con las herramientas que tenemos hoy. El caso de El Arropiero no es solo la historia de un asesino, es también la historia de las grietas de un sistema. La falta de coordinación policial entre provincias en la España de los años 60 y 70, la ausencia de bases de datos compartidas, la dificultad de la psiquiatría forense de la época para evaluar con precisión la responsabilidad penal de alguien con una enfermedad mental severa. Hoy, casos como este han impulsado mejoras reales, bases de datos de ADN,
mayor coordinación entre cuerpos policiales, formación especializada en análisis de conducta criminal. El sistema aprendió, aunque fuera de la forma más dura posible. Si esta historia te ha mantenido pegado a la pantalla, en este canal seguimos investigando los casos más oscuros de la crónica negra española. Suscríbete si quieres que sigamos sacando a la luz estas historias y cuéntame en los comentarios qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación.